El triángulo. El triángulo es la figura geométrica más simple que existe, ya que es la que tiene menos lados. Está formado por tres segmentos de líneas rectas llamadas lados. La unión de estos dos segmentos se denominan vértices y son nombrados con letra mayúscula. El triángulo es parte integral de la geometría, que como sabemos es una rama de la matemática junto a la trigonometría, cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos. Origen histórico del triángulo. Antes de conocer el origen histórico del triángulo, conozcamos qué significa geometría. Geo significa tierra y metro significa medida. Por tal razón su concepto es medida de la tierra. Gracias a la geometría babilónica, junto con la egipcia, se destacó la geometría griega. Los egipcios eran llamados anudadores, ya que para calcular la medida de la tierra utilizaban un sistema de cuerdas con un espacio de igual y así obtenían triángulos rectángulos. Ya sabemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Por tal razón se deduce que los egipcios ya conocían el vínculo que existía entre la hipotenusa y los catetos. Es aquí donde Pitágoras recolectó esta costumbre geométrica para dar a conocer su teorema, en donde explica que sirve para encontrar la medida de un lado o de la hipotenusa de un triángulo rectángulo siempre y cuando se conozca la medida de los otros dos. En la actualidad, esta técnica de triangulaciones donde más se utiliza es en astronomía, para medir las distancias entre los puntos geográficos y en sistemas por satélites. Los filósofos griegos brindaron explicaciones e informaciones exactas de acuerdo a los lados de los triángulos, sus formas, los elementos, las propiedades y las relaciones. Entre la clasificación de los triángulos, de acuerdo a la longitud de sus lados, tenemos el triángulo equilátero, que es aquel que tiene los tres lados iguales. El triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales y uno desigual. Y el triángulo escaleno es el que tiene todos los lados desiguales. Entre los triángulos según sus ángulos, que son aquellos que sirven para definir funciones trigonométricas, tenemos el acutángulo, que tiene sus tres ángulos agudos, o sea que miden menos de 90 grados. El obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso y significa que mide más de 90 grados. Y el triángulo rectángulo, pues es el que tenemos que mide 90 grados, o sea, el que utilizaban los griegos cuando medían la tierra.